dirán, pero ¿por qué tiene sombra de bordes laterales, no es cierto? Y son zonas mudas. Bueno, viene el sonido, choca en forma oblicua, se produce una reflexión del sonido, entonces al poner todo se va reflejando, entonces me va a pintar una zona, diríamos, muda, ¿no es cierto? Y se traduce por una sombra acústica, ¿no es cierto? Y a eso se llama sombra de bordes laterales. Y la gran mayoría de quiste tienen esa característica, ¿no? Aparte de que, bueno, las imágenes generalmente anecogénicas también tienen sombra de bordes laterales, ¿no? Sí, sí, se verá igual si ya sería pues una imagen en la cual ya es un proceso infeccioso, ¿no es cierto, doctores? O a lo mejor es ahorita lo vamos a ver más adelante, de repente ustedes puedan encontrar, ¿no es cierto?, aire en la vejiga, por decir, ¿no es cierto? ¿Eso es normal? No es normal, ¿no es cierto?, como dice la doctora Sabrina, ¿no? Entonces entonces es una cistitis, ¿no es cierto?, con este componente, pues, ¿no?, de enfisematoso, ¿no es cierto?, sí, con contenido líquido. ¿Qué quiere decir con eso? Que es un proceso infeccioso, ¿no es cierto?, que son bacterias que están produciendo ahí aire, ¿no es cierto?, sí. Entonces, en esos momentos, ¿no es cierto?, ¿no? A lo mejor tiene trayectos fistulosos, también esa es otra posibilidad, ¿no es cierto? Sí, del intestino que se fistulice ahí en esa zona, posiblemente, ¿no es cierto? Entonces, ya ustedes van definiendo, mire, doctores, ¿no es cierto? Sí, entonces, en la medida que se vaya presentando la patología. Pero eso sí, entonces, cada vez que ustedes hablen de una imagen quística, generalmente, ¿no?, y les van a dar que proyecta sombra de bordes laterales, ¿no? No tiene, entonces, ¿por qué tienen que definir qué es quística, no es cierto? Imagen anecogénica, y solamente la descripción nada más ya le está llevando a eso, doctores, ¿no? Imagen hipoecogénica de bordes regulares, ¿no?, con contenidos hipoecogénicos, con contenido, con ecos internos, ¿no? Ecos en su interior, ¿no? Y que proyecta refuerzo acústico posterior y sombra de bordes laterales. Cuando le hagan esa descripción, están hablando de un quiste, doctores, ¿ya? Entonces, hay diagnósticos que son diagnósticos, diríamos, solamente descriptivos, ¿no es cierto, doctores? Sí, a lo mejor ustedes no ponen ahí quiste a las finales, entonces dice, ¿no?, le dan toda esa característica y ya le están diciendo con todo eso que es un quiste, ¿no? Esos son los famosos diagnósticos, ¿no?, descriptivos, básicamente. No sé si alguna vez han visto esos diagnósticos descriptivos, ¿no es cierto? No le dice tal cosa es, sino lo va describiendo, ¿no? Entonces, ¿ya?, esto de aquí, entonces, es una imagen quística, ¿ya?, a pesar de que tiene ecos en su interior. Pero si tiene ecos en su interior, por más hipoecogénico que sea, y si proyecta refuerzo acústico posterior, lógicamente que es una imagen quística, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, y si es un sólido, ¿no? Esto si fuera sólido, ¿debe dar refuerzo acústico posterior? Yo pienso que sí debe dar, ¿no? La literatura no lo describe, pero yo sí le puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque estas curvaturas, de todas maneras, el azónico choca en esto y de todas maneras proyecta sombra, ¿no?, de bordes laterales. Quizás no sea tan evidente como si en una imagen quística. ¿Y esto por qué, doctores? Porque en la imagen quística le da el refuerzo, ¿no es cierto?, acústico, entonces esto, como que le enciende la luz, entonces hace, ¿no?, que se contraste más. Pero si ustedes me dicen una imagen sólida, ¿tiene refuerzo acústico, tiene refuerzo o tiene sombra de bordes laterales? Yo les digo que sí, sino que en el quístico, ¿no?, ustedes pueden evidenciarlo mucho mejor, ¿no? En el sólido, si es que ustedes hacen sus movimientos, van a ver que sí se produce una tenue sombra, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? No se ve mucho porque no hay este refuerzo acústico, ¿no?, por si acaso. Entonces, esto es una imagen quística, vean, doctores. Entonces, no esperen encontrar una imagen quística totalmente anecogénica o anecoica, si quieren llamarlo así, ¿sí? Entonces,
Ya cuando tienen completamente anecogénesis, eso es un quiste simple, pues, ¿no es cierto? Ya nada más hay que hacer ahí, ¿no? Porque ya es una imagen quística, ¿no? Y las imágenes quísticas son pues de carácter benigno, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Pero si así es complicado, ahí sí pues necesita otro estudio más, ¿no? Más profundo, ¿sí? Bien, entonces eso es la característica. Entonces, aparte del refuerzo acústico posterior, que es patrimonio de las lesiones quísticas, también las sombras de bordes laterales es más evidente, ¿no es cierto? No quiere decir que lo tenga solamente las imágenes quísticas, ¿no? Entonces, no es patrimonio solamente eso. Entonces, también es más evidente estas sombras de bordes laterales, es más evidente, ¿no? Que en las lesiones sólidas. Cierto que sí, ¿no? Ustedes lo van a ver así, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí es importante esto, ¿no es cierto? ¿No? Que es también otro de los criterios importantes por parte del refuerzo acústico posterior, ¿no? El que cómo se pinta las sombras de bordes laterales, ¿no es cierto? Sí, eso ya cuando le dan esa descripción es una imagen quística, ¿sí? Muy bien. Pueden ustedes aquí en otros momentos, observen, doctores, aquí, ¿no? Se ve como una sombra, ¿no es cierto? Muy sutil, tanto aquí en los bordes como en la parte más del fondo, ¿no es cierto? De la vesícula, ¿no? Y entonces esto de aquí pareciera que aquí en el cuellito pudiera haber alguna imagen, un cálculo, ¿no es cierto? Porque ahí están viendo ustedes la sombrita, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que investigar para meterse dentro del bacinete, ¿no es cierto? Sí, entonces ya vamos a hacer corte de vesícula, que lo vamos a hacer juntos, doctores, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahí el bacinetito, ¿no? Y cómo llegar mejor a los bacinetes para encontrar el corte más adecuado, ¿no es cierto? Y siempre explorar el bacinete, ¿ya? Entonces, puede ser una sombra de bordes laterales, ¿no? Normal, pero también puede ser algo anormal, ¿no es cierto? Como de repente un cálculo enclavado en el bacinete. Entonces, tengo que hacer el cambio de posición al paciente, tengo que cambiar mi manera de explorar, ¿no es cierto? Ponerme un otro corte, ¿no? Y buscar en todos los cortes ortogonales, buscar, ¿no? Que se repita la imagen. Si ya no lo veo repetir más, entonces lógicamente que eso es algo normal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces tienen que repetirse entonces la misma imagen en otros cortes, ¿no? En los diferentes cortes ortogonales, así se llama, ¿sí? Son diferentes cortes, ¿no? Se lo ponen a hablar así de esa manera porque se ve más elegante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí tienen ustedes la sombra acústica posterior, ya ustedes lo conocen entonces, ¿no es cierto? Sí, una imagen completamente anecogénica por detrás de una estructura determinada, ¿no es cierto? Sí, aquí tenemos entonces el caso de la litiasis. Observen este cálculo que si bien es cierto está proyectando sombra acústica, no es una sombra bastante franca, ¿no es cierto? Es la vejiga, entonces es un cálculo vesical. Y observen, ¿no? Con este tremendo tamaño, ¿no? Y está produciendo poca sombra. En cambio, otros con un pequeño tamaño le da la sombra, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque las partes ustedes van teniendo que insonar, ¿no es cierto?, en forma perpendicular. De repente no están bien, ¿no?, enfocándolo, y entonces, bueno, pues me da una tenue sombra, ¿sí? Y entonces, y aquí, ¿qué es la sombra acústica posterior? Y ojo que está marcado, ausencia o marcada atenuación de los ecos por debajo de una estructura determinada, ¿no es cierto? Eso vendría a ser sombra acústica posterior. Reverberación. ¿Qué es la reverberación? Son ecos de ida y vuelta, ¿ya? ¿Sí? Entonces, puede suceder en una superficie demasiado reflectante. Entonces, es el mismo ultrasonido que choca con esto, y como es bastante reflectante esta interfase, lo manda entonces como un eco 1. Y este eco 1, entonces al llegar sobre
transductor que también es bastante reflectante, entonces el mismo eco, ¿no?, funciona como un ultrasonido 1, ¿no es cierto? Y lo manda nuevamente y así son ecos de ida y vuelta, pero es un solo sonido que está viniendo, está yendo, está viniendo, ¿no es cierto? Hasta que ya después, ¿no?, va disminuyendo en su intensidad hasta desaparecer. Eso es el fenómeno de reverberación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros la pleura y está dando un eco 1, eco 2 y observen casi a la misma distancia, ¿no es cierto? Esto se llama reverberar, ecos, ¿no?, de ida y vuelta, ¿ya? Hasta que ya termina, ¿no? Cesa ya este artefacto, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a ver, ¿ya? Acá tienen nuevamente, ¿no es cierto? Observen, ¿sí?, como líneas hiperecogénicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso vendría a ser el artefacto de reverberaciones. Algunos otros lo conocen también como cola de cometa, ¿sí? Cola de cometa, ¿no? Y yo diría que la diferencia entre uno, porque la génesis es la misma, pero ¿a qué obedece? Entonces es solamente la diferencia estaría en la superficie, ¿no es cierto? Que cola de cometa es una superficie bastante pequeña, ¿no es cierto? Es la única diferencia. Sin embargo, algunos otros autores lo conocen en forma indistinta. Cola de cometa con reverberación, pero algunos. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario y un me gusta, ya que la red neuronal de la web valora esto muchísimo y así recomienda nuestros videos a más gente. Además, puedes seguirnos y activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.